cristiano hoy en día. Qué bueno, gracias, gracias, está súper esa imagen, Dieguito. Los retos de un cristiano hoy en día, y creo que a todos nos ha tocado y todos estamos en ese punto, ¿cierto? Amén. Tratando de liberarnos de todas estas cargas que hoy en día está viviendo el ser humano. Ahora, ¿quién de ustedes no ha tenido que enfrentar retos y desafíos en su vida? ¿Todos o muy pocos? Todos, ¿cierto? Y sabes que un reto es una provocación para defender una posición. Amén. Un reto es una provocación y genera a la vez rivalidad, ¿cierto? Pero se defiende una posición, ¿cierto? Sin un sectarismo y sobre todo a través de la parte de la vida espiritual tenemos que quebrar con ese tipo de sectarismos que nos llevan a vivir la religiosidad. Amén. Entonces quiero, amén, amén. No fui claro. ¿Vuelvo? Bueno, Efesios 5, 15, 17. Efesios, los retos de un cristiano hoy en día. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Y ese es el mayor reto que tenemos que tener hoy en día. Necesitamos esa sabiduría del Señor para enfrentar todo lo que hoy en día se está viviendo. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Amén. Y yo le decía a mi esposa hace unos 2, 3 días, y salía a un centro comercial y le dije, lo último que me faltaba ver, lo vi. Y la verdad que es impresionante ver cómo el ser humano se ha ido descomponiendo, ¿cierto? Ya realmente ya no les importa estar de frente a una sociedad, a la gente sin ningún temor y ya hacen la gente fumando marihuana dentro de un centro comercial, en parqueaderos, en fin, es una descomposición social muy fuerte la que estamos viviendo. Pero quiero el 16, si tú me ayudas nuevamente, por favor, el 5, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprovechando al máximo, porque los días son malos. Y entonces la humanidad está viviendo tiempos muy peligrosos, muy complicados, muy difíciles, en los cuales la apostasía, las herejías, el libertinaje, la inmoralidad están a la orden del día. Es tremendo lo que estamos viviendo. Y si no estamos bien tomaditos de la mano del Señor, esto va a traer serios problemas. Porque hoy en día la gente, ¿qué te dice? Vive tu vida, pero ¿qué? Deja vivir. Usted no se meta, ¿a usted qué le importa? Usted, tranquilo. Ese es mi estilo de vida. Ahora, con el consentimiento de un gobierno, no solamente en Colombia, en el mundo entero, los colegios, las universidades, todo lo que hoy en día está sucediendo, que ya todo es permitido, ya nada es ilegal. Ya, si así quiere usted actuar, hágale, tranquilo. ¿Quién dijo que
que no lo podía hacer. Y entonces nos quitaron a nosotros como padres el derecho de ser padres. Amén. Ahora los padres son los educadores, es el gobierno, los que están educando hoy en día a nuestros hijos y les están dando nuevos conceptos para que puedan vivir sus vidas como ellos quieren. Amén. Entonces es delicado esto, iglesia, porque pienso que muchos de nosotros aún no estamos preparados para asumir estos retos. Y hay que hacerlo como cristianos, en nuestra obligación, como iglesia es una necesidad. Porque necesitamos realmente orar y clamar por todo esto. Necesitamos hacerlo. Tú no puedes irte en contra de una pareja gay, no lo puedes hacer, pero sí podemos orar por ellos. Amén. Porque vas a tener problemas, vas a tener que enfrentar situaciones complicadas y vas a recibir respuestas y violencia a través de lo que para ellos es normal y está bien, ¿cierto? Pero nosotros no podemos acomodarnos a ello. No podemos hacerlo. Amén, iglesia, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar al máximo cada momento oportuno. Y es ahí cuando esa instrucción que nosotros le damos a nuestros hijos, ¿cierto? Lo que ellos reciben en nuestros hogares es lo que los va a hacer permanecer de toda esta maldad del mundo. Si reciben una buena instrucción, si hay hogares que verdaderamente amen al Señor, si hay hogares de testimonio, si hay hogares de oración, si hay hogares donde no limitamos al Señor, nuestros hijos van a recibir esa instrucción y estemos tranquilos que van a permanecer en ella. Amén. Porque ¿qué? Mira el 17. Por tanto, no seamos insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y hay muchos cristianos que al hablar con ciertas personas que no tienen a Cristo en su corazón, y hay gente que comenta que el ser homosexual es desde el nacimiento. Y hay muchos cristianos que dicen y se convencen de eso y están de acuerdo. Y entonces, ¿a dónde queda la voluntad del Señor? ¿A dónde quedan los principios? ¿A dónde está la creación del Señor, que el Señor creó a hombre y mujer? ¿A dónde queda? O sea, ¿negociamos nuestros principios a cambio de qué? ¿O por qué los estamos negociando? Tú hablabas ayer algo de eso, Mateo, perdón que te señale, pero hablabas algo de eso ayer. ¿Por qué los vamos a negociar? ¿Por qué? Radicales en nuestra vida cristiana, porque los tiempos son difíciles y malos. Vamos a Filipenses 2, 9, 11, por favor. Por eso Dios los exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Mira la respuesta a lo que estábamos viendo, lo que el Señor nos habla aquí en Filipenses. Amén. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Eso no lo podemos dejar a un lado. Eso tiene que ser nuestro escudo, nuestra defensa. Eso debe de ser así. Amén. Porque es la única manera en que nosotros realmente no vamos a permitir que nuestros principios sean desviados por los principios del mundo.
¿Sí? ¿Estamos, iglesia, o no? Que no sean desviados. Por eso, este es uno de los grandes retos que como iglesia y como cristianos debemos asumir en este siglo XXI. Ahora, hemos visto tantas cosas que yo pienso, yo le decía a mi esposa, me faltaba lo último de ver y fue algo, verdad, que me estremeció y muy penoso además. Pero yo pienso que la degradación del ser humano va a llegar a extremos que aún todavía no nos imaginamos. No nos imaginamos lo que está por venir. Amén. Así es de que no podemos ver la vida con mucho optimismo ni con mucha esperanza, porque cada día el mal está avanzando. Son los últimos tiempos, estamos cerca a un final. Y en ese final el enemigo se está levantando de una forma tremenda para acabar con la fe del cristiano, para romper nuestra fe. Amén. Entonces tenemos que seguir, como nos decía la palabra, hacer de Cristo, hacer del Señor Jesús todo nuestra fortaleza, vivir para Él, vivir en su voluntad, hacer lo que Él nos manda a hacer para evitar que caigamos en tentación. Amén. Y el Salmo 91, 1:4, mira lo que nos dice. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio. ¿Qué es lo que tenemos que decirle en los momentos complicados de crisis y de dificultad? Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Entonces es como lo que nos trae paz, ¿no? Saber que en Él está nuestro refugio, que en Él nos podemos esconder, saber que en Él tenemos toda la fortaleza para no debilitarnos ante todas las acechanzas del mundo. Amén. Entonces es como el Señor nos protege a su iglesia y nos recuerda que Él nos conoció primero, Él nos predestinó y que Él tiene para nosotros lo mejor. Yo siempre, ahora último, he pensado que hay que ejercer cierto tipo de cambios que tienen que ser muy importantes para el liderazgo, y uno de ellos es cómo trabajar hoy en día una consejería, ¿cierto? A veces la persona no solamente no quiere más sino que tú le escuches, porque él te habló, te dijo, te expresó, pero él mismo se dio sus alternativas, ¿no es cierto? Entonces, pues no podemos criticar o decir, ¿y para qué vino? Si no me dejó hablar. Pero hoy en día todo esto ha cambiado y hay que trabajar ahora y enfocarnos sobre la historia de la persona. Amén, es importante. Cada uno tiene su historia. Ok, vamos a trabajar sobre su historia. Amén. Y esto hace que la persona se sensibilice, y esto hace que el Espíritu Santo de Dios genere una serie de alternativas para poder nosotros, como líderes, poder llegar a la gente y poder llevarles el mensaje que el Señor quiere que les llevemos. Porque muchas veces dentro de estas consejerías se termina al final hablando de todo menos de lo que se inició y el problema que esa persona tenía. Terminamos hablando de tantas cosas,
Pero hoy en día, precisamente para evitar que todo esto se disperse, hay que hablar de la historia de la persona y sobre eso centrarnos y sobre eso trabajar. Amén. Todos tenemos nuestra historia y quiero que sepas algo que me parece que es muy importante, y es que nuestra base fundamental es la fe, y esa fe es la que nos lleva a mantener sólidos cimientos en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida espiritual, a nivel espiritual. Porque hoy en día muchos han perdido su fe, precisamente por todo lo que ven, por todo lo que está sucediendo, por todo lo que les ha pasado en su vida. Y entonces, ¿qué está pasando? Que nuestra fe empieza a mermar, pero terminamos resistiéndonos a los procesos del Señor. A mí me duele algo que está pasando con una familia que conozco, que conocemos, y realmente a ellos les pasó eso, perdieron su fe. Y ellos dicen que ya no vale la pena congregarse, que ya son muchos los problemas, y pues se han limitado solo a culparse, se han limitado solamente a decir que no valió la pena tantos años en el cristianismo, y se perdió su fundamento, y al perder ese fundamento pues realmente viene todo este contenido de desánimo y sobre todo de culpabilidades dentro del núcleo familiar. Sobre eso es que tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Y recuerden que estamos viviendo los tiempos de Sodoma y de Gomorra, y creo, pues no los vivimos, es lo que nos habla la historia, pero pienso que hoy el mundo está viviendo eso que vivió Lot en esa época. Mira lo que nos dice Juan 17:15. Dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas ¿de qué? Del maligno. Tenemos que convivir pero no aceptar, ¿cierto? Convivir pero no aceptar. Y es una explosión muy fuerte en la vida espiritual de nosotros como cristianos, todo lo que hoy se está moviendo. Amén. Entonces, oremos. Hay que orar por todo lo que vemos. ¿Para que qué? Para que el Señor no los quite del mundo, sino para que el Señor los proteja de todos esos pensamientos que han llegado a su mente y que no le agradan al Señor. Amén. Eso tiene que ser nuestra vida cristiana. Ahora quiero hablarles de 6 retos o desafíos que hay en este momento y que como cristianos debemos enfrentar. Amén. Y ser eficaces, para ser eficaces en la misión que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. El primer reto, y es muy peligroso, es la filosofía de este mundo. Amén. Lo que estábamos hablando ahora. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Esto se ha convertido en una punta de lanza muy complicada, muy fuerte, muy difícil, ¿cierto? Y es como en esta era posmoderna todos los principios y los valores fueron transgredidos, absolutamente. Amén. Y entonces hoy en día nuestros jóvenes y adolescentes pues tienen sus conceptos, ¿cierto?
que hay que escucharlos, que hay que estar con ellos, pero hay que guiarlos. Amén, hay que guiarlos. Porque hay jóvenes cristianos que están y viven para Cristo, pero ellos no le ven problema a una persona que tuvo una inclinación homosexual. Pero entonces, ¿en qué estamos? Por eso esa instrucción en el hogar, ese acompañamiento a nuestros hijos hoy en día es muy importante. No podemos dejarlos solos, no podemos dejarlos sueltos. Tenemos que, a pesar de su edad, pues nosotros tenemos una hija ya de 22 años, pero de todas maneras ella sale con sus amigas, pero ejercemos aún todavía, y gracias a Dios por la vida de ella, porque nos permite ejercer un control. A donde estás, te recogemos, nosotros vamos. Pueda que sea molesto para ella, o que de pronto diga, ella, esto me parece, mire que mis amigas no lo hacen, sus papás, y pueda que ella se sienta como que está un poco como ridiculizando, ya se está ridiculizando su edad, pero ella nos ha permitido que lo hagamos y no tiene problema, y nosotros estamos avanzando en ese tipo de protección. Pero hay jóvenes que no lo permiten, ¿cierto? Y entonces es tremendo, porque los principios todos se sometieron a la filosofía del mundo. Amén. Y es muy triste ver cómo hoy en día muchos que se llamaron cristianos hoy ya no lo son. Hoy ya no lo son. ¿Y por qué? Porque creyeron que lo que habían recibido no era suficiente para alimentar su ego. Y se perdieron, se fueron a otras, tomaron el camino de otras religiones, se apartaron del Señor, y es muy triste, eso es muy fuerte. Por eso nuestra consistencia en nuestra vida espiritual es una sola: Cristo Jesús, a quien seguimos, Cristo Jesús, a quien es nuestra guía, a quien nos dirige, y sobre todo que tenemos que todos los días, cada mañana, pedirle al Señor que nos enseñe a vivir para Él. Importante. Amén. Mira lo que nos dice la palabra en Mateo 24, 4 al 5. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió el Señor Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, ¿y qué? Y engañarán a muchos. ¿No es lo que estamos viendo hoy? ¿No muchos han sido engañados por ello? Muchos no han negociado su vida espiritual por cambiarlo a través de prebendas que da el mundo. ¿Y saben por qué? Porque cuando quitamos a Dios del primer lugar, le damos paso al humanismo. Amén. Y es lo que hoy sucede, como les comentaba, con muchas personas que conocemos que desviaron su vivir para Cristo, precisamente por eso, porque quitaron la mirada del Señor y se fueron al humanismo, le dieron el lugar al hombre. El segundo reto, el compromiso. Y una iglesia que realmente esté comprometida con el Evangelio de Cristo, que sea consciente de la necesidad de las personas, no solo a nivel espiritual, sino también laboral, social y familiar.
El Señor Jesús se comprometió de lleno con las personas, sanó enfermos, dio de comer al que tenía hambre, resucitó muertos, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Perdonó nuestros pecados, pero Él sintió compasión del perdido. Sintió compasión del perdido, amén. Que es lo que muchos de nosotros no tenemos hoy por nuestro prójimo. Ezequiel 34, 11 al 16. Vamos avanzando, hoy tenemos la Santa Cena, así de que vayamos preparándonos para ello. Así dice el Señor Omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Y no es lo que hoy estamos viviendo: días oscuros, días de nubarrones, días inciertos. Amén. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. Ahí, y ayúdame por favor con Marcos 6:34, que ese no te lo había dado, por favor. Y los haré descansar, ¿qué? ¿Los llevaré a dónde? A descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. Y mira lo que dice Marcos 6:34. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, ¿qué hizo? Tuvo compasión de ellos, porque eran ¿qué? Como ovejas sin pastor, que era lo que nos estaba hablando en Ezequiel. Exactamente lo mismo. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Y aquí fue cuando Él le dio de comer a los 5,000. Amén. Es ahí. Entonces, miremos algo que es muy importante. Y es que a pesar de toda la oposición que podamos tener, a pesar de que muchas veces te sientas solo, a pesar de que no seas entendido a través de tu vida cristiana, a pesar de que vengan los rechazos, ¿cierto? A pesar de que muchos se burlen de ti, nunca dejes de buscar a tu pastor, a Cristo Jesús, porque Él te va a llevar a los mejores pastos. Él te va a dar el descanso que tú necesitas. ¿Y sabes qué? Que Él tiene compasión de nosotros. Nunca dejes de buscarlo. Acude a Él, porque está la promesa. Amén. Está la promesa. Tercero, el tercer reto o desafío es la sociedad y la cultura. Amén. Y este es algo bien complicado, bien difícil, donde se puede observar un despertar de nuevos tiempos, de nuevos cambios en las culturas de las personas y donde se negociaron sus principios. Amén. Donde se negociaron sus principios. Y quiero que entendamos algo, iglesia, en esta mañana, y es que lo que el mundo nos enseñó
seguimos en un proceso de desaprender, ¿cierto? Pero a veces, como aún está la contaminación, vuelve a nuestras vidas nuevamente lo que hemos aprendido y no lo soltamos, ¿cierto? Lo defendemos de tal manera que decimos, por si algo falla, por si me falla la fe, pues aquí tengo otro comodín que me va a ayudar. Peligrosísimo. Y tú y yo como cristianos no podemos hacer algo así. Amén. Tú y yo como cristianos no podemos hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque hoy el mundo nos está llevando a mirar que tú veas las cosas a través de ¿qué? La democracia, ¿cierto? Pero ¿sabes qué pasa? Que la democracia es igual a la libertad y la libertad es igual a la igualdad. Amén. Democracia igual a libertad, libertad igual a y la libertad igual a la igualdad. Mira los conceptos. Mira cómo nos están afectando. Por eso, mantente firme, firme en tus principios. No los negocies, porque este es el gran tsunami que hoy está pasando en el mundo y que está arrasando con la iglesia de Cristo y obviamente llevándose al cristiano. Amén. Por eso que dice Romanos 12:2, que no nos amoldemos al mundo actual. ¿Qué más dice? Que no nos amoldemos, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que de esta manera podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. No hay otra forma en que podamos nosotros, a través de nuestro cambio y nuestra manera de pensar, vivir realmente estos tiempos tan complicados. El cuarto reto es que tú y yo seamos la voz de los que no tienen voz. Sé la voz de los que no tienen voz. Y es lo que hacen ustedes, los misioneros, es lo que hacemos nosotros, el ir a predicar, el evangelizar. Eso es. Veamos Proverbios 31, 8, 9. Dice: levanta la voz. ¿Por quiénes? Por los que no tienen voz, por aquellos que han sido acallados, por aquellos que no quieren avanzar, por aquellos que han perdido su fe, por aquellos que han sido rechazados, violentados y apartados de una sociedad a través del maltrato. ¿Y qué dice el Señor? Defiende los derechos ¿de quién? De los desposeídos. Esa es la voz. Esa es la voz que necesitamos levantar por ello. Levanta la voz. ¿Y qué? Y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Defiende a los pobres y a los ¿qué? Y a los necesitados. ¿Y sabes qué? Que esto es muy importante, porque de todas maneras el Señor se opuso y exhortó al pueblo de su pecado. Pero ¿sabes qué? A la vez Él estuvo al lado del desposeído, del huérfano, de la viuda. Él estuvo al lado de ellos. Él estuvo al lado de quien necesitaba un consuelo, de quien necesitaba una ayuda. Él sanó a los leprosos. Él hizo muchas cosas, pero Él nunca dejó de exhortar el pecado, pero hizo la justicia a quien le necesitaba. ¿Recuerdan lo que pasó con la samaritana? El Señor la ha podido rechazar o no. Usted es una pecadora,
¿cierto? Pero ¿qué hizo el Señor? Le hizo justicia. Amén. Y eso es la voz que si tú levantas, ¿cierto? Como iglesia, necesitamos como cristianos levantar esa voz para defender y proclamar la justicia del Señor. Amén, iglesia. Para proclamar la justicia del Señor. El quinto reto o desafío que hoy estamos viviendo y que creo que es uno de los más complicados es la tecnología. Útil para tener mucha información. Útil porque tenemos una buena comunicación. Pero ¿sabes qué? Que todos estos avances tecnológicos han acortado las distancias, pero también ha hecho que en esta revolución de los medios tecnológicos desaparezca el núcleo familiar y social. Amén. Que desaparezca ¿qué? El núcleo familiar y social. Hoy todo es tu hijo puede vivir en el otro cuarto, pero te está mandando un mensaje de que tiene pereza y de que está aburrido. Y así es todo. Uno mismo hoy ya ni utiliza uno el celular para hacer una llamada, sino todo ya es por el chat y pone caras y arriba y bueno, y sí, todo esto se convirtió realmente en, mira que ya no existe ese nexo de comunicación tan importante y tan necesario. Ya hoy en día se perdió esa convivencia familiar en algo tan esencial, una comida, estar en una mesa. Ya se perdió. Y entonces, bueno, esos avances, pero sabes que es un reto muy importante para nosotros y poder volver nuevamente a esos principios familiares donde nos relacionábamos, donde compartíamos una mesa y donde ahí salían proyectos y planes. Y lo más importante es escuchar a la otra persona. Eso es lo más importante. Saber qué piensas, cómo estás, cómo fue tu día. Pero esto ya no, y ya se perdió, y esto afecta los principios espirituales y morales que están sacudiendo hoy la fe de nosotros como cristianos. Amén. Grave esa parte. Y el último y sexto reto es el más importante. Es el que nos hace el Señor Jesús a no seguir viviendo bajo los principios del mundo, sino la instrucción que tú recibiste, la buena instrucción, la buena educación, los principios que se recibieron de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra iglesia, no olvidarlos y ponerlos en uso. Amén. Mira lo que nos dice Mateo 5, y ayer Mateito decía ya estoy terminando y nada, nos engañó porque siguió y yo sí voy terminando. Mateo 5, 21 al 27. Mateo. Mira esto, iglesia, presta tu oído hoy, por favor. Iglesia. Ustedes, ¿qué les dice el Señor? ¿Han qué? O sea que no hay disculpas. Tú oíste, no tienes disculpas. Amén. Por eso Él dice que el Señor nos dice en este último reto, ¿cierto? A no vivir bajo los principios del mundo, porque nos hace olvidar. Pero Él nos recuerda que
Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. El 27 y 28. ¿Ustedes qué? Bueno. ¿Ustedes qué, iglesia? Han oído. Amén. Aquí llevamos 6 años en Mosquera y creo que hoy les podemos decir que si ustedes no han oído, estamos viviendo una encrucijada muy tremenda, porque no vamos a utilizar lo que hemos recibido. Ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Vamos al 31, 32. ¿Qué más dice? Ustedes han oído, pero también ¿qué? Se les ha dicho: el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce, mira esto, a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Ay, cosa seria. 38, 39. Vuelve el Señor a decirnos que ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y eso es lo que no hacemos. 43, 44. Ustedes han oído que se dijo. Mira el énfasis. Ustedes han oído lo que se les dijo, ¿o no? ¿Cierto? Pero muchos hemos oído lo que se nos dijo, pero no lo hemos puesto en práctica. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. 44. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Amén. Entonces, el énfasis en estos versículos, ¿dónde está? En que hemos oído. Amén. Ustedes, no hay disculpas. Ustedes han oído, ¿cierto? Y sigue ese énfasis, ¿en qué? En lo que se les ha dicho. Mira el reto del Señor y ese desafío del Señor hoy, a que nosotros vivamos bajo esos principios y no sigamos negociándolos. Si usted lo oyó, si es su beneficio, si es su alimento espiritual, utilízalo. Vive en ello, ¿cierto? Y ¿sabes qué? Y termina algo que es muy, muy hermoso del Señor. Oíste lo que te fue dicho, utilízalo y vive en ello. Amén. Fíjate cómo nos confronta, ¿no? El anterior, el 43. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, ¿no es cierto? ¿Cierto que no? O muchos lo hacemos. El daño que me hizo, ¿cierto? El daño que esa persona me hizo no tiene perdón y no lo voy a perdonar hasta que muera. A la tumba me llevarán, ¿cierto? Y con un epíteto ahí en la tumba, ¿cierto? ¿Con qué? Epitafio, ¿yo qué dije? Bueno, dejémoslo los dos. Dejémoslo los dos. Bueno, ¿y sabes qué? De que la venganza nos lleva a ser perdedores, pero que no nos coloquen en la tumba. Murió un pulido sin pulir, ¿cierto?
Y es eso, porque nosotros odiamos a nuestros enemigos y tenemos una amargura, resentimiento y dolor contra las personas que nos han afectado, que el Señor te está diciendo, ojo, tú no puedes odiar a tu enemigo, ¿cierto? El 44 nos lleva a decir que ¿qué? Que hay que amarlo, que hay que amarlo, amén, pero algo más, oremos por ellos. Hermoso el Señor, ¿no? Eso es como la parte más complicada, ¿cierto? Ahora, este es un reto bien interesante que el Señor nos coloca en esta mañana. Y quiero terminar con lo siguiente. Para enfrentar los retos de hoy en día, no debemos dejarnos intimidar por ellos, sino enfrentarlos sin temor, pero frente a una actitud correcta, que es nuestra vida espiritual. Amén. Lo segundo, debemos confiar plenamente en el Señor. Nuestra fe debe estar conectada con la victoria que recibimos de parte del Señor. Amén. Nosotros peleamos nuestras batallas desde la victoria que el Señor nos dio. Y lo último, debemos orar continua y constantemente. ¿Qué dice el Señor? Oren por quienes los persiguen. Amén. Y la oración nos da una perspectiva importante para enfrentar todos los problemas y las dificultades que se nos presentan diariamente. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a tomar la Santa Cena y yo quiero que hoy pidamos por todo esto que el Señor nos ha hablado en esta mañana.